Economía y política. Esta semana nos encontramos con don Hugo Facio, director CENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, y el señor Manuel Riesco, vicepresidente. Una de las cosas que está planteado en nuestro país con mucha importancia es cómo atender en el futuro próximo las grandes demandas sociales que están planteadas. Y para eso lo que se requiere son recursos. Entonces está planteado con mucha fuerza el tema de reforma tributaria por un lado y del presupuesto del 2014 por otro. El presupuesto con el cual va a contar el país para el 2014, que se aprobó en el Parlamento, es extraordinariamente insuficiente. Establece un crecimiento del gasto solo del 2,1% con relación al presupuesto del 2013. Y hay una serie de gastos que están amarrados, que vienen de atrás. Por lo tanto, con ese presupuesto no se puede atender las demandas que están planteadas en diferentes terrenos, educacional, salud, etc. Entonces, eso se plantea como un tema de gran actualidad. Y frente a eso, lo primero que hay que derrotar, en mi opinión, son todas las concepciones equivocadas que hay en relación con los presupuestos fiscales. Una de las cuales es, en su forma más moderada, es que tienen que ser equilibrados. Y la otra forma, que es la forma más brutal, es que cuando tienen déficit hay que aplicar políticas de austeridad fiscal extraordinariamente fuertes, que es la experiencia de lo que está sucediendo en la eurozona, en Estados Unidos. Entonces ese tema está planteado con mucha fuerza. Ahora, la búsqueda del equilibrio fiscal es un absurdo, porque eso niega la posibilidad de política fiscal. O sea, tiene que haber políticas dirigidas a actuar o con superávit fiscal o con déficit, pero depende de las circunstancias concretas que estén planteadas. Tal como está formulado el presupuesto del año 2014 que se aprobó en el Congreso, no van a existir los recursos para atender las demandas que están realizadas. Por lo tanto, lo que se requiere es cómo se enfrenta realmente la situación. Y por eso lo digo, lo primero que hay que derrotar es esta concepción que los presupuestos fiscales, el objetivo debe ser el equilibrio fiscal, ¿no? El equilibrio o no equilibrio va a depender de lo que se quiera políticamente. Ahora, en relación con eso es importante muy rápidamente tener en cuenta las dos grandes experiencias mundiales que hay en este momento a partir de estas políticas. Una es la eurozona y otra Estados Unidos. Desde el punto de vista de la eurozona es la política de austeridad impulsada por la Angela Merkel para el conjunto de la región, que ha significado la contracción económica de la eurozona con un costo social extraordinariamente grave y que tiene como expresión más profunda este costo social Grecia. Grecia lleva 5 años en recesión. La caída de su producto es más o menos del 25% con relación a cuando comenzaron a aplicarse estas políticas. El nivel de desocupación está sobre el 26 o 27% de la población activa. En la juventud es una desocupación del 50 y tantos %. El nivel de pobreza alcanza, según las propias cifras oficiales, más de la tercera parte de la población. Ahora, esa es una consecuencia directa, inmediata de estas políticas de austeridad, estas concepciones de cómo se deben de manejar los presupuestos fiscales. En el caso de Estados Unidos ha significado la parálisis fiscal durante muchos años. Y recién se ha aprobado por primera vez durante todo el gobierno de Obama presupuestos para los años 2014 y 2015, que son presupuestos que constituyen un avance con relación con lo que había, porque hubo 3 años que no había presupuesto. Ahora entonces existen estos presupuestos fiscales, pero son presupuestos fiscales siempre aprobados dentro de la pugna muy fuerte que hay en el Congreso norteamericano entre demócratas y republicanos. Cuando se aprobaron estos presupuestos, que repito no había, apareció como un hecho positivo, y sin duda es positivo, mirado así. Ahora, significa al mismo tiempo que van a quedar sin subsidio una gran cantidad de cesantes, porque esa es una de las condiciones de lo que se aprobó, porque significa reducir los presupuestos fiscales, el gasto público concretamente. Y por otro lado significa una reducción muy fuerte del aparato del Estado. Lo que se necesita entonces para enfrentar los grandes problemas, por ejemplo, que están planteados en nuestro país, es recursos y para poner un nivel nuevo el aparato del Estado.
Tal vez el mejor ejemplo de lo que acaba de plantear el profesor Facio es lo que acaba de ocurrir con el hospital de la Universidad de Chile. Este es uno de los hospitales emblemáticos de nuestro país, en la principal universidad del país. Es un hospital por el cual han pasado los más importantes científicos y profesionales del área, o la gran mayoría de ellos. Es decir, es una institución nacional. Sin embargo, como resultado de 30, 40 años de intentos por privatizar el sistema educacional e imponerle a las universidades públicas un esquema que las ha forzado a seguir también el camino de la privatización, el resultado es que la Universidad de Chile ha acordado en su Consejo Superior vender el hospital a un banco, de manera que el banco le pague por la venta del hospital y a su vez establecer un contrato de retrocompra, una cosa que se denomina en inglés algo así como leaseback, que si la Universidad de Chile cumple con los pagos muy cuantiosos de este crédito, digámoslo así, podría al final, con la última cuota, recuperar el hospital. Difícilmente se puede ver cómo la Universidad de Chile va a poder cumplir con esto si significa una nueva carga respecto de un flujo financiero que ya la ha llevado a la situación actual. Por lo tanto, el proceder a esta venta sería lisa y llanamente terminar con el hospital de la Universidad de Chile en poder de un banco. Entonces, esto naturalmente ha generado el rechazo unánime de la comunidad universitaria y el Senado en este momento está discutiendo, el Senado de la universidad, esta propuesta que ha hecho el Consejo Superior. Probablemente van a rechazarla y si no es así, lo más probable es que enfrenten una movilización de la comunidad universitaria que haga imposible este hecho. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la crisis de la educación superior a la cual se ha llevado por parte de esta política ha llegado a un punto en que el gobierno tiene que hacerse cargo. Porque esta no es una situación que afecte solamente a la Universidad de Chile. Todas las universidades estatales, de una u otra manera, y la propia Universidad de Chile antes, por ejemplo en la Facultad de Economía, han estado recurriendo a políticas que significan vender patrimonio del Estado, cosa que naturalmente es inaceptable. Porque no se puede financiar la educación superior financiándola con la venta de recursos, bienes del Estado, que por supuesto pan para hoy, entra dinero por eso, pero hambre para mañana, porque simplemente no funciona el esquema. Ahora, esta situación que afecta a las universidades estatales es una situación que también afecta a las universidades privadas, puesto que hay muchas universidades privadas que están en este momento en una situación financiera muy precaria. De hecho, las más numerosas desde el punto de vista del alumnado, que son hoy día más grandes que las universidades estatales, más grandes que la Universidad de Chile incluso, son universidades privadas con fines de lucro que han financiado sus ingresos mediante el esquema del crédito con aval del Estado. Pero este crédito con aval del Estado es también alimento para hoy, hambre para mañana, puesto que los alumnos que llegan con este crédito que es financiado por el Estado
resulta que queda la universidad como aval del pago por parte de ese alumno que recibió el crédito mientras ese alumno permanece en la universidad. Y si el alumno, por ejemplo, se retira de la universidad a los 2 años antes de terminar, la que tiene que pagar el crédito es la universidad. Entonces, ¿cuál es la situación de las mayores de estas universidades privadas, que además son las más malas, hay que decirlo? Resulta que ellos han tenido que venir recurriendo crecientemente al crédito con aval del Estado que reciben cada año, los ingresos que reciben por ese concepto, y utilizar eso para empezar a pagar los avales que tienen por alumnos que ya no pagan el crédito, puesto que las tasas de deserción en esas universidades, en algunas de ellas, la mayor receptora del crédito, por ejemplo, alcanzan prácticamente el 50%. Entonces, la situación financiera de estas universidades también es una situación muy grave. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que el próximo gobierno, el gobierno que asume, va a tener que hacerse cargo de este problema. Y naturalmente, para responder a este problema, lo que va a tener que hacer es crecientemente pasar a las universidades, tanto las estatales naturalmente, como también muchas de las hoy día privadas, va a tener que pasarlas al presupuesto nacional, cosa que hoy día no ocurre. Y eso va a significar un mayor ingreso de recursos, o por lo menos los recursos que hoy día se entregan por la vía de subsidio, por ejemplo, el crédito de los alumnos, va a haber que entregarlo directamente a las instituciones. Y por lo tanto todo eso redunda en que naturalmente el presupuesto con que va a contar este gobierno para el año que viene va a ser insuficiente y muy probablemente una de las primeras medidas va a tener que ser suplementar el presupuesto, como ha dicho recién el profesor Facio.